Ok, entonces nosotros habíamos empezado una serie que tiene que ver con la oración, principios básicos, algunos principios básicos de oración, y la semana pasada empecé a compartir el estar en el secreto del Padre, algo de lo cual no se habla mucho, pero Jesús sí nos habló. Y para yo poderles hablar de estar en el secreto del Padre, tuve que tomar como referencia al Padre Nuestro. Y me demoré, lo único que pudimos ver la semana pasada fue ese versículo en la primera parte de la oración. Y así a modo de recuento, ellos estaban reunidos porque yo usé básicamente para la exposición Mateo capítulo 6. Pero siempre que leamos un pasaje en la Escritura debemos también leer el pasaje paralelo, los pasajes paralelos que hay en la Escritura, que a veces puede ser más de uno. Esa lectura está también en Lucas 11, que es donde los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de la oración, de que les enseñara a orar. Enséñanos a orar de la misma manera que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y claro, en Mateo 6 no lo dice así, sino que está Jesús dando la enseñanza acerca de algunas cosas que Él les aconseja, pero de lleno cae en el punto de la oración. Sin embargo, en Lucas vemos que Él empieza a hablar de la oración, pero es porque los discípulos primero le preguntaron al Maestro, enséñanos a orar, de la misma manera que Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús entonces les llama la atención a que no hagan vanas repeticiones como los gentiles, que piden y creen que por su palabrería van a ser oídos. Dice que sin embargo nuestro Padre Celestial ya conoce nuestra necesidad. Todos conocen ese texto, aún antes de que le pidan. Entonces Jesús les recomienda entrar en la cámara secreta. Yo decía la vez anterior, no porque sea pecado que nosotros oremos en grupo, en público, sino porque Él está hablando de una actitud del corazón, de aquellos que les gustaba orar en público, ser vistos por todos, y para que los miraran a ellos. Y Jesús en cambio lo que está diciendo, bueno, si eso te va a hacer de tropiezo, mejor entra a tu cámara secreta para que estés en lo secreto del Padre, y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entonces empezamos de lleno en la oración que está allí del Padre Nuestro, cuando Jesús les dice, vosotros pues oraréis así. La oración que todos conocemos, que yo decía que la usan hasta los espiritistas. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, los santeros, los espiritistas, gentes de la nueva era, de otras religiones, ateos, usan el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Allí Jesús les quiso enseñar un principio bien profundo acerca de sí y acerca del Padre. Y empezó con la palabra Padre Nuestro. Y yo hablé en la semana pasada, no me quiero robar mucho tiempo, sino entonces hoy no me daría tiempo. Nos metimos a analizar por qué era Padre Nuestro, cómo llegamos a ser hijos del Padre por medio de Jesús, cómo nosotros tenemos una herencia. Efesios 1 habla de eso, nosotros tenemos una herencia en el Padre por medio de Jesús. Quiere decir que todas las cosas que son del Padre ahora son nuestras por medio de Jesús. Es una herencia cuando pasa de una generación un legado a la otra.
o de un padre a un hijo, o de una persona que quiera dejar una herencia a alguien. Y Dios nos ha dado una herencia por medio de su Hijo Jesús. Todas las cosas del Padre son nuestras por medio del Hijo, porque el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre. Pero decíamos también que en Efesios capítulo 1 dice que el Padre, y es donde siempre se nos dice, no, Dios no necesita nada porque Él es Dios. Sin embargo, yo tuve que hablar un poco del corazón paternal de Dios y cómo Dios Padre tiene una herencia. Él tiene una herencia, algo que le pertenece en nosotros. Nosotros somos herencia suya, también por medio de Cristo Jesús. Así que se cumple lo que dice la Escritura, que Cristo Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es además el Hijo unigénito, y ese Hijo unigénito que el Padre lo representa como el grano de trigo, que si no muere, no cae en tierra y muere, no da fruto. Ese Hijo, Él lo tuvo que sembrar aquí para el Padre tener una cosecha de hijos igual a Jesús. Ahora ustedes dirán, ¿qué importancia tiene eso en la oración? ¿Y por qué yo me demoré tanto en ese punto y aún me puedo demorar más? Porque es muy importante que entendamos en la oración del Padre Nuestro ese primer detalle al cual Jesús nos vuelca toda nuestra atención. Y es interesante que a ese versículo le precede el anterior, el 8, que dice, no os hagáis pues semejante a ellos, a los gentiles que repiten y repiten, creyendo que así van a recibir. Porque dice, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y de repente empieza a decir, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que está en los cielos. ¿Qué es lo que Jesús les está queriendo decir? Oh, quiten los ojos de ustedes mismos, porque estamos tan centrados siempre en nosotros. Quiten los ojos de ustedes mismos. Quiten los ojos de ustedes. A la hora de pedir, este es otro principio. Quiten los ojos de ustedes. Pero este principio está muy vinculado al anterior. Meterse en los secretos del Padre. Entonces, quiten los ojos de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque mientras estés tan centrado en ustedes mismos, le quería decir Jesús, no van a entender el resto. O sea, si no entiende por qué por qué Él es Padre nuestro y que es al Padre a quien debemos dirigir la adoración y la oración, Jesús vino a darnos ese ejemplo, que era al Padre. Él vivió para dar gloria al Padre. Él vino para darnos a conocer al Padre. Él vino para darnos a conocer su nombre. Entonces, mientras no entienda eso y mientras no me descentre de mí misma, mientras no nos descentremos de nosotros mismos, vamos a estar mirando con una visión bastante limitada. Yo sé que tú eres posiblemente alguien que tiene sed de Dios y quiere recibir revelación de Dios. Entonces, Jesús hace así y está queriendo decir, si quieres recibir una revelación profunda de Dios, tienes que entrar en el secreto del Padre y llegar a conocer el secreto del Padre, porque eso hasta va a revolucionar vuestras oraciones. Eso es lo que Él nos quiere decir. De ese principio, Él expuso todos los demás, y yo se lo quiero demostrar hoy con la misma escritura. Porque estamos tan centrados en nosotros. Cuando preguntamos a una persona, normalmente los que vienen, todos nosotros pasamos por eso, nos convertimos, vinimos al Señor bien eufóricos y estamos pensando con alegría en que Dios nos sacó del mundo y que ahora somos hijos de Dios y estamos gozándonos en eso. Bueno, Dios me salvó, yo llevaba una vida así, así, así y ahora Él me salvó. Y bueno, ahora me gozo de la salvación y me deleito en la salvación, pero pasado un tiempo viene un vacío. ¿Por qué? Eso era un aspecto que Dios nos quería revelar.
De hecho, en la historia, cuando nosotros analizamos toda la historia de la iglesia y todos los diferentes movimientos que han ido surgieron de esa manera. Hay un aspecto de la verdad que no se veía en un tiempo determinado y Dios usó a una persona o a un grupo de personas para revelar eso, para darlo a conocer. Pero eso no quiere decir que es la verdad absoluta, que es la única verdad, quiero decir, sino que hay más cosas por ver. Y cuando Dios nos permite ver algo, ahora quiere darte a conocer más y quiere darte a conocer más. Es cierto que todos nosotros somos siervos de Dios, del Dios Altísimo, pero la meta de Dios es que no nos miremos solamente como siervos. Si nos vemos solamente como siervos, nuestro modo incluso de orar no va a cambiar mucho, porque siempre nos vamos a ver como siervos. Si nosotros no nos vemos, la meta de Dios por medio de Cristo Jesús es llevarnos a su propósito supremo. Ahora, si yo preguntara qué cosa es el propósito supremo, mucha gente piensa, bueno, llevar una vida bastante normal, bastante que satisfaga a Dios para llegar al cielo. Pero ese no es el propósito supremo. Esa no es la meta del supremo llamamiento. Porque una vez que una persona recibe el reino de Dios y recibe la salvación, es salvo. Pero no hace nada con quedarse ahí salvo, gozando, bueno, ahora soy salvo, me puedo gozar en que soy salvo, pero Dios quiere llevarme a otra profundidad por medio de Cristo Jesús, a la profundidad, al propósito supremo que Él preparó para nosotros. Pablo dijo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? Algunos dicen, no, yo soy pastor, fui llamado. No, ese es un tremendo llamamiento. Todos nosotros tenemos dones al ministerio, pero ese no es el máximo y supremo llamamiento. El máximo y supremo llamamiento es algo muy sublime y tiene que ver con el Padre, tiene que ver con el corazón del Padre. Y lo que Jesús quiso, para lo que vino aquí, es para meternos en el secreto del corazón del Padre, en el secreto de Dios, y quiero explicar qué cosa es eso, pero quiero primero de manera introductoria explicarlo así de manera general. Habíamos visto en el versículo 10, en el 9, Padre nuestro que estás en los cielos, estuve hablando acerca del Padre, de la cosecha grande que Él quería de hijos como Jesús, que es la herencia que Él tiene. Y nos habíamos quedado allí explicando algunas cosas acerca del Padre. Y entonces yo preguntaba, ¿y quién es ese Padre? Cuando veíamos Isaías 9, en Isaías capítulo 9, 9:6, hablaba proféticamente acerca de Jesús que iba a venir. Decía yo, bueno, lo dice la Escritura, que se daba una profecía acerca de Jesús. Decía, hijo nos es nacido, el principado sobre su trono, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Cuando dice que Jesús era el Padre eterno, y llamará su nombre, dice también Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, yo no me dio tiempo, lo quiero, antes de que yo entre en cada aspecto, yo quiero decirlo de todas maneras ahora, que el Padre nuestro sintetiza quién es Jesús, y el Padre nuestro hace una alusión a Jesús todo el tiempo y hace una alusión al Padre todo el tiempo, como el Padre que vino a darse a conocer. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, yo le cité solamente Isaías 9:6, pero hay muchos textos bíblicos. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, el nombre Yahweh o Jehová, cuando nosotros tomamos ese nombre y nosotros lo miramos a la luz de la Biblia, lo vemos
como el Hijo único, que también es el Padre, que lo vemos aquí. Lo vemos en Juan 14, lo dice que Jesús, hablando acerca de sí mismo, cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Él dijo, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros, Felipe, y todavía no me reconoces. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Mi Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él vino a darnos a conocer al Padre. Por eso es que a través de Él tenemos entrada al Padre. De lo contrario, si no es a través de Jesús, no tenemos entrada al Padre, porque Él y el Padre, dijo, uno son. Y claro, a nosotros no nos dice nada, pero es que en la palabra en hebreo, que es Elohim, está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu. En la palabra Elohim, de entrada, Elohim en hebreo es una palabra que está en plural, no está en singular, como nosotros cuando decimos Dios. Entonces, por ejemplo, allí en el caso de Jehová, nosotros conocemos que se dice, por ejemplo, Jehová Jireh, en Génesis 22, 14, allí, esto se lo doy para los que quieren profundizar un poco más, lo pueden ver en casa. Génesis 22, 14, Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. En Éxodo 15, 26, Jehová Rafa, que quiere decir Jehová sana. En Éxodo 17, 15, Jehová Nis, que es nuestro estandarte. En Jueces 6, 2, por ejemplo, dice Jehová Shalom, o sea, Jehová paz. Y por ejemplo, cuando vemos Génesis 2, 4 o el Salmo 59, 5, dice Jehová como Dios. Entonces, si vamos a esos atributos, por ejemplo, Jehová Jireh, que quiere decir Él proveerá, la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro, Él provee a todas nuestras necesidades. Él es quien nos provee. Cuando miramos, por ejemplo, esto es mirando así, que el Padre y el Hijo son uno, porque son uno en esencia. Cuando dice, incluso en Juan, capítulo 1, lo pueden ver, hablando, porque hay un paralelismo entre Juan 1 y Génesis 1, hablando que Dios creó al mundo, diciendo hagamos, está en plural. Pero cuando leemos el capítulo 1 de Juan, dice, hablando acerca de que Dios creó el mundo a través de su palabra, el Logos, que es Jesús, y sin embargo, dice allí, cuando está hablando, dice, a lo suyo vino. El mundo fue creado por Él, y Génesis 1 nos dice que Dios creó el mundo. Entonces, hay Jesús quiso darnos a conocer, como Él sabe que nosotros no habíamos visto al Padre nunca, vino en la persona del Hijo a darnos a conocer al Padre. Por ejemplo, Rafa, que es la palabra que se usa para Jehová Rafa o sanador. ¿Y quién es nuestro sanador? Y nos habla en el Nuevo Testamento, es Jesús. De hecho, vino y sanó. Además, en el mismo Antiguo Testamento dice, envió las palabras y los sanó y los libró de su ruina. ¿Y quién es la palabra? Él es la palabra. Y cuando dice, por ejemplo, Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte. Estandarte es algo que te distingue. Cuando una nación, por ejemplo, la nación sueca saca su bandera, ya sabemos, mira, ahí están los suecos, porque esa es la nación, o Finlandia, o España, cualquier país. Un estandarte es algo que te distingue, que dice el Nuevo Testamento, porque ¿quién nos distingue? ¿Quién te distingue? Cuando Pablo le está reprendiendo a los corintios, ¿quién te distingue? Cristo Jesús es quien te debe distinguir. No es ni Pablo, ni Apolos, ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia bautista, ni el maestro aquel de renombre, ni la doctrina, que si es calvinista, que si es luterana, que si es... No, ¿quién te distingue? Es Cristo Jesús. Y si Él es nuestro estandarte. Si dice, por ejemplo, Jehová Shalom, Él dice que ¿quién es nuestra paz? Él es nuestra paz. Que de un solo... que hizo un solo pueblo por medio de Él.
tanto judíos como gentiles. Él puso la paz entre judíos y gentiles. Sí, ya no hay esa separación de decir, por ejemplo, no, ahora los gentiles no tienen derecho a ese Dios después que vino Jesús, porque es el mismo Dios que nos tomó por adopción. Entonces, cuando Jesús, son cosas tan profundas que es un poco difícil poder. Yo tomé algunas notas porque no quería que por lo menos esas citas se me fueran, porque siempre hay quien dice, uy, no citó la Biblia, o cuál texto es ese, y a veces yo solamente estoy citando la Escritura sin decir, en tal lugar dice, porque yo siempre supongo que van a ser como los de Berea. Pero ahora, si vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay también unos cuantos textos que hablan acerca del Padre, Padre glorioso, Padre de las luces, Padre de misericordia, Padre de los espíritus, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él nos puso en Cristo y Él es nuestro hermano, llegó a ser también nuestro Padre. Y yo espero que por lo menos en esta parte no hay duda, porque entonces siempre hay gente que se identifica no tanto con lo que enseña la Biblia, sino por lo que, ¿qué está enseñando esa hermana? ¿Es teoría de Montalbán o es de ese, de lo otro? Algunos a lo mejor no sepan, pero los que han estudiado en seminario o han visto algún tipo de literatura, pueden empezar, no, eso no, a mí no me interesa nada de eso, no me interesa lo que dice Montalbán, no me interesa lo que dice Calvino, eran hombres, todos nosotros tenemos la misma capacidad, tenemos el mismo espíritu morando dentro de entender y interpretar las Escrituras. Vosotros míos, vosotros tenéis, hijitos míos, dice Juan, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción es verdadera y ella misma os enseña. Entonces, ese espíritu que está dentro es nuestro maestro y es quien nos enseña. ¿Significa que no deben haber maestros en la iglesia? Sí, hay maestros, de hecho, pero lo que eso significa es que lo que yo les estoy enseñando y lo que cualquier persona nos enseñe, nosotros debemos remitirnos a la Escritura y pasar tiempo en el secreto del Padre. Miren, una cosa es esta: cuando alguien tiene sed y hambre, va a buscar de alguna manera meterse en los secretos del Padre, porque va a buscar a solas, y el que busca, dice la Escritura, que al que toca la puerta se le abre, y al que busca dice que encuentra. Entonces, si a veces yo prefiero solamente que me den todo masticadito, pues entonces ¿qué ocurre? Que yo voy a recibir eso, voy a aprender una doctrina y esa doctrina la voy a enseñar para adelante sin cuestionarme si lo que me están diciendo es verdad o no. Pero sin embargo, Dios lo que quiere es que nosotros entremos en una relación secreta con Él. En lo secreto dice que en el secreto, el Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Luego están los que tú te metes en el secreto de Dios y Dios te da mucho y después Dios te recompensa en público. Y se van a levantar los que no quieren meterse en el secreto del Padre y te van a estar criticando y te van a estar haciendo la guerra porque tú ves algo que ellos todavía no pueden ver. Y es muy triste, y yo se lo digo así porque yo sé que aquí hay personas que tienen hambre y sed de justicia. Dice la Escritura que tiene hambre y sed de justicia y será saciado. Pero Dios hace esa labor mediante la palabra y en el tiempo que nosotros pasamos en el secreto. Y cuando yo creo que hablé bastante lo del Padre, pero quisiera, antes de seguir a los demás versículos, decir eso. Si no entendemos quién es el Padre, no podemos entrar en una relación
muy profunda con Dios, ni podemos entrar en una relación muy profunda con la palabra en cuanto a revelaciones. Incluso, ¿por qué piensan ustedes que hay a veces tanta lucha en cuanto a un mismo pasaje de la Escritura? Lo entienden unos de una manera y otros lo entienden de otra bien diferente, incluso a veces opuestas, que se riñen entre sí. ¿Por qué? Porque yo voy a leer el pasaje de la Escritura y lo voy a interpretar de acuerdo al ángulo desde el cual yo lo estoy observando. Si yo todavía no he entrado en el plano de tener revelación profunda acerca del Padre, yo voy a estar mirando la mayoría de las cosas desde mi perspectiva, desde mi opinión, desde mi experiencia, desde lo que yo creo, y voy a manipular la Escritura para que diga una cosa que no es lo que nunca Dios tuvo como intención decir. ¿Tú quieres una revelación profunda de Dios? Tú tienes que entender cuál es el propósito del supremo llamamiento que no es llegar al cielo. Tú quieres tener una sanidad profunda en tu alma y en tu espíritu, y se lo voy a demostrar ahora. Una sanidad profunda en el alma y en el espíritu. Pues debo conocer el propósito supremo. Del propósito supremo llamamiento. Queremos que las oraciones nuestras giren. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Si mis oraciones son, oh Señor, ayúdame mañana en la prueba de matemática, oh Señor, ayúdame que tengo que pagar las cuentas, oh Señor, ayúdame, estoy centrada en cosas que no son, también hace falta orar por eso, pero si todo el tiempo es eso da, y no hay más allá en mis oraciones en privado, es porque todavía me falta revelación profunda acerca del Padre. Entonces Jesucristo vino, miren, Jesucristo vino a darnos revelación del Padre. Porque el propósito supremo, el supremo llamamiento que Dios tiene para nosotros, no es llegar un día al cielo y estar allí con un arpa, o ahí me voy a encontrar con mi abuelo que partió antes que yo y me está esperando. Qué bueno que nos vemos aquí en el cielo. Nos imaginamos la vida en el cielo de acuerdo a lo que vemos aquí y creemos que es eso, pero la Escritura no dice eso. Entonces Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre y nos instó a entrar en el secreto del Padre, porque la meta, el supremo llamamiento que tiene Dios, y es a lo que en la Biblia llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira, libertad gloriosa de los hijos de Dios es que nosotros, por medio de las revelaciones que vamos recibiendo acerca del Padre, podamos llegar a conocer y a entender al Padre y a relacionarnos con Él de la misma manera en que Jesús le ha conocido y se relaciona con Él. Y por supuesto que nosotros no tenemos todavía la adopción del cuerpo, no tenemos todavía la redención de nuestro cuerpo, y por eso y tenemos un enemigo real en la tierra, que es Satanás, que nos causa ceguera, que además nos entretiene, que no quiere que nosotros descubramos esas cosas. Si no conocemos quién es ese Padre, no te puedes ver como hijo y no te puedes ver como hija. Cuando no nos podemos ver como hijos y no nos podemos ver como hijas de Dios, y nos podemos ver como siervos, nos podemos ver como colaboradores, porque hay algunos que ni así se ven,
la mayoría del tiempo pasamos en derrota porque no nos vemos como Dios nos ve. Y para vernos como Dios nos ve necesitamos revelación. Sin revelación, nosotros, y eso es para todos, sin revelación, nosotros podemos tener solamente conocimiento intelectual. Pero Jesús vino a darnos a conocer al Padre y quiere darnos revelación. Porque, a ver, si no, vamos a suponer esto, que ahora estamos en la cama de un hospital. A los que hemos hecho la actividad religiosa como el centro de nuestra vida, si un día no podemos estar en medio de la actividad religiosa, nos morimos. Pero Dios quiere no hacernos esclavos de la actividad religiosa. Dios quiere de una manera profunda que tengamos intimidad con Él. Lo mismo en la cama de un hospital que en cualquier lugar. Es algo que no hay que fingir. No hay que llegar y cambiar la voz. Porque es en cualquier lugar. Ser perfecto. Dios se ocupa de tu perfección. Dios se ocupa de tu andar. La Escritura dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, que nosotros somos perfectos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y casi nunca miramos eso. No nos podemos ver como hijos, amados. No nos podemos ver como lo que somos a través de Cristo Jesús, porque nos miramos a través de nuestros fracasos, nos miramos a través de las mentiras que nos habla Satanás, nos miramos a través de todo lo que se nos ha dicho siempre, pero que no es en Cristo. Y eso, lejos de hacernos avanzar, nos detiene más. Y hay muchísimas áreas, todos nosotros, tenemos que recibir revelación del Padre profunda para no solamente ver al Padre como Él es, sino para vernos a nosotros como Dios nos ve en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. En nosotros mismos ninguno piense jamás poder llenar las expectativas del Padre, ni uno. Si alguno piensa que va a ser salvo por sus propias expectativas, no lo va a hacer jamás. Porque hay un solo sacrificio, una sola ofrenda. Dice, como una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificados significa los apartados. Pero hay un aspecto práctico. Nosotros los que somos perfectos en Cristo Jesús no nos comportamos perfectamente como lo haría Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en un andar en el que mientras todos estemos en este peregrinaje aquí, tenemos que ir creciendo. En algunos momentos Dios nos va a corregir, no por allí, no por aquí, y Él nos va a ir haciendo crecer. Si nosotros le damos cabida para que Él labre dentro de nosotros, Él nos va a ir corrigiendo, Él nos va a ir guiando, Él nos va a llevar de experiencia en experiencia. Nuestro andar no es perfecto, pero es nuestro andar el que no es perfecto. Pero lo que sí somos en Cristo Jesús, a ver, Dios no nos mira ya con ira. Efesios capítulo 2. Dice que Dios no nos mira con ira. Nosotros no somos hijos de ira. La ira de Dios está sobre todo aquel que no ha aceptado y no ha reconocido el mensaje de Dios. Sobre todo aquel que no es hijo. Entonces, Efesios lo dice en el capítulo 2, al principio del capítulo dice que nosotros éramos, eso está en tiempo pasado. Yo creo lo que dice la Escritura y decido creer lo que dice la Escritura por encima de mis sentimientos, por encima de lo que el enemigo me pueda murmurar en la mente, por encima de lo que el predicador que me está acusando ahí al frente me diga. La Escritura dice y yo decido creer lo que dice la Escritura,
porque no me va a salvar ni un grupo, ni me va a salvar una denominación, ni me va a salvar un predicador de renombre. Me va a salvar solamente Cristo y por lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros no tenemos todavía toda la revelación, no la tenemos, no porque no esté disponible, sino porque Dios tiene que ir tratando con nosotros. Y unos le abren más la puerta, otros la abren menos. Si tú abres bien la puerta, Dios va a labrar mucho dentro de ti. Si abres poquito, Dios no va a forzar la puerta. Dios va a entrar poquito allí. No es que Él no esté dentro del corazón, porque también quiero decir eso, Él está allí dentro, pero labrar la puerta de que Él abre en tu vida, abrir la puerta para que Él abra en tu vida, para que Él abra en mi vida. Entonces, es importante para la oración. ¿Por qué es importante para la oración? Conocer estas cosas, porque hasta para la manera en que nos acercamos al Señor. A veces vamos al Señor, como por ejemplo, cuando vemos a partir del capítulo 14 de Juan, capítulo 14, 15, 16, 17, son capítulos donde Jesús todo el tiempo está hablando acerca de cómo es que el Padre nos oye a nosotros. Y explica cosas tremendas como qué cosa es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo no es que tú tienes que cumplir los 600 y tantos mandamientos. Permanecer en Cristo significa eso, en mi fe permanecer en Cristo y de ahí no me muevo para nada. Cuando yo permanezco en la enseñanza esa primaria de que Cristo es la roca, de que Él es la salvación, que por medio de Él tengo entrada gratuita delante del Padre por medio de su sangre, soy limpia, soy acepta en el amado, eso es lo que yo decido creer porque eso es lo que Dios me dice y Él no miente. Cuando yo decido creer eso, Dios se va ocupando de ir haciendo, ir cambiando incluso mi andar. Cuando yo trato de hacer un andar en mi fuerza, no lo voy a lograr. Y así son todos los hijos de Dios. Por eso es que dice que el que es nacido del Espíritu, ¿cómo es? El que es nacido del Espíritu es como el viento. Que el viento sopla para aquí y para allá y tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde vas. Ni hacia dónde va. Y los hijos, los que somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, el Espíritu nos guía. A veces sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo. Por eso el Señor dijo, mi yugo es fácil. Ven a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando yo decía que si uno quiere libertad suprema debe conocer el propósito supremo y no solo conocerlo intelectualmente, entrar en él por mediante revelación. Porque cuando conozco el propósito supremo, que es que es entrar en una relación con el Padre donde a mí lo que me interese sea lo que el Padre piensa, lo que el Padre quiere, lo que el Padre pide, y que entienda lo que el Padre es, y que entienda lo que el Padre da, y que entienda hacia dónde me quiere llevar, y que entienda que cuando yo parta de este mundo lo que voy a ver, lo que voy a tener delante de mí es una vida con el Padre. Cuando yo entiendo eso me voy a llenar de alegría. Porque yo les decía ahorita, cuando una persona no tiene propósito en la vida, puede que sea salvo, pero no tiene más propósito que, por ejemplo, ir a la iglesia y bueno, se convierte en la rutina esa de ir a la iglesia nomás, voy a la reunión, después me voy a casa, empieza a operarse un vacío dentro. Porque nadie se puede llenar solamente con lo que hace.
Cuando uno conoce el propósito, un propósito eterno en Dios, y conozco más de Dios de verdad, como Padre, y me meto en su secreto, y me meto y fluyo en esa relación, y la vida del Padre fluye dentro de mí de una manera real, no intelectual, aunque nadie me esté mirando, yo estoy regocijándome con Él, y Él está operando cosas dentro de mí. No me gusta mucho contar de mi experiencia en secreto, ni quiero tampoco que me miren a mí. Por eso, cuando aunque he tenido experiencias muy lindas con el Señor, casi siempre trato de no contarlas. Porque cuando vengo a enseñar, y Dios sabe que eso es lo que arde en mi corazón y es lo que deseo, es que lo vean a Él, que vean al Padre, y que vean a Jesús, que es quien nos lleva al Padre, porque viendo a Jesús estás viendo al Padre. Por eso fue que Él le dijo a Felipe: ¿cómo es que me dices tú, muéstranos al Padre? Tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe. El Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú que te muestre al Padre? A eso vino, lo estuvo haciendo todo el tiempo. Y miren qué cosa tan tremenda. Si no entendemos eso, no vamos a entender el resto de la oración del Padre Nuestro. Por eso yo quería hoy, durante la semana, Dios me puso en mi corazón: habla un poquito más del Padre, y que ellos entiendan por qué fue que tú te demoraste tanto en ese punto y amerita demorarse. Porque ese Padre tomó en la persona del Hijo, y ahora me puede salir alguien, no, si los unitaristas, ¿no? La gente que pueden ver y no tienen posibilidad de hacer preguntas, sobre todo gente de otros lugares que ven en internet, que no son ni de esta congregación y no me conocen tampoco, pueden decir: ay, mira, que si esa es unicitaria, que no sé qué. Yo esos términos los olvido, no me interesan. A mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia. Hay un solo Elohim, es en plural, es un solo Elohim, y ahí está representado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están allí. Hay una pluralidad en ese Dios, aunque es un solo Dios. Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, o sea, el Señor, uno es. Nosotros no adoramos a varios dioses, solamente uno. Pero dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, pero vino a mostrarnos quién era Él. Ahora, si ustedes pueden estudiar en casa a profundidad el capítulo 17 de Juan, y en el capítulo 17 de Juan es donde está la oración sacerdotal que Jesús hizo por sus discípulos, y no solamente por aquellos que estuvieron presentes allí con Él, sino que Él oró por todos aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. Y la palabra de ellos está aquí escrita también. Y es como nos llegó a nosotros. Y nosotros hemos creído, así que fuimos incluidos dentro de esa bendición. Y ahí Jesús ora por sus discípulos. Pero yo les voy a hacer, porque el Padre Nuestro, yo siempre lo repaso así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es su nombre? Porque Él dice: santificado sea tu nombre. Y yo primero voy a prestar atención después a la palabra santificado, aunque está primero. Ahora lo que me interesa es el nombre. ¿Quién es el nombre? Jesús vino a darnos a conocer el nombre de Dios. Y tú puedes decir: bueno, pero es que en el Nuevo Testamento no hay ni un versículo que Jesús diga: yo les vengo a hablar y a decir, el nombre del Dios es Yahweh. No es verdad que no hay ningún versículo que diga eso. Pero sin embargo, Él vino a darnos a conocer el nombre del Padre.
Y él dice, les he dado a conocer tu nombre y aún se los daré a conocer. Porque en el capítulo, siempre cuando uno va a la palabra, debe ir así, cuestionarse cada cosa que hay ahí, preguntarse al Señor. Dice, después de hablar estas cosas, dijo Jesús, levantando los ojos al cielo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál fue la palabra que dijo primera? Padre. Cada vez que oró, cuando fue a resucitar a Lázaro, ¿cuál fue la primera palabra que dijo? Padre. Padre, dijo, yo sé que tú siempre me oyes, pero he dicho así para que ellos crean que tú me enviaste. Eso fue cuando iba a resucitar a Lázaro. Esas oraciones de Jesús, tan simples, son tan profundas. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Recibiendo gloria al Hijo, estaba recibiendo gloria el Padre. Y a eso vino Él, a darle gloria al Padre. No solo con palabras, no, Él le daba gloria de verdad y honra al Padre y lo conocía. Y esa es la meta también para nosotros. Jesús quiso darnos un ejemplo para que nosotros le demos la gloria al Padre. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Porque Él es la vida eterna. Eso lo hemos visto otras veces. Y Él es la salvación. Cuando llegó a casa de Zaqueo, dijo, Zaqueo, llegó la salvación a tu casa. Siempre pensamos la salvación es una cosa afuera de Jesús. No, eso al Padre no le place, porque dice que en Él todas las cosas subsisten. En Él vivimos y somos y nos movemos. Entonces, cuando Él dice, le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, porque Él es la vida eterna. Una vida eterna increada que no se creó nunca, existió desde siempre. Él es el Hijo eterno. El Padre eterno es Padre eterno porque tenía que tener un hijo. Y el Hijo es eterno porque siempre estuvo con el Padre. Eso es algo bien profundo. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que se bauticen, que vayan todos los días a todas las reuniones de la iglesia, que canten, que aprendan, que pasen discipulado. No, yo no veo eso aquí, perdón. Eso son cosas buenas. Pero aquí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién vino a dar a conocer? A Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero a la vez estaba diciendo que te conozcan a ti. Cuando Judas vino a aprenderlo y dijo, hablando acerca de Jesús, ¿quién es Jesús? Preguntaron, ¿quién es? Dijo, yo soy, usó el título de Jehová, diciendo, yo soy el título de Dios, yo soy. Cuando Moisés preguntó, y si me preguntan quién me mandó, ¿qué le digo? Dile, yo soy, te mandó. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, si es un minuto ya lo puedes parar. Y si me permiten, termino la idea. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar. Ok, antes de que se cortara el vídeo, porque se terminó la tarjeta, les estaba hablando así de la oración sacerdotal de Jesús, que lo primero que él dijo en su oración fue Padre, fue la primera palabra que salió de su boca. Y él lo hace también con toda intención, nos lo deja a nosotros como ejemplo, es al Padre. No es que esté mal, que alguien diga, Jesús, querido Jesús, pero no es así, ni es que te tienes que poner en rigidez, o que si no dice Jesús,
Y si no dices Padre, te va a pasar algo malo. No, no es eso. Dios no es así, porque de hecho estamos diciendo que Jesús y el Padre no somos. Pero Dios está haciéndonos ver que si Él es el principio de todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas por Él, y Él es incluso el Padre de todos los espíritus, pues que nos enfoquemos en Él, porque de Él vienen todas las riquezas, aunque vengan por medio del Hijo también, y aunque el Hijo tenga la misma esencia con el Padre. Él nos dejó ese ejemplo porque Jesús vino a honrar al Padre y a darnos a conocer al Padre. Y el Espíritu Santo, eso lo he dicho otra vez, pero lo vuelvo a decir porque se fija más, vino a darnos a conocer a Jesús. El Espíritu dentro nos vino a dar a conocer a Jesús, porque conociendo a Jesús conocemos al Padre. Hay una tremenda unidad entre todos ellos, incluyéndonos a nosotros. Entonces, y esta es la vida eterna, el versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, más adelante, en ese mismo capítulo 17, Jesús está diciendo, les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuándo? Ahí mismo. En ese versículo Él está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. A nosotros decimos Jesucristo, es Yeshua HaMashiach, porque Jesucristo no es un nombre. Lo traducen así aquí en la Biblia, en la Reina Valera, pero es Jesús, el Cristo. En hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y Mesías es salvación, Salvador. ¿Y qué dice en el Antiguo Testamento? Cuando Jehová a veces le está hablando, Yahweh le está hablando a su pueblo, yo soy tu salvación, y verás hoy la salvación de Jehová. O sea, como Él iba a estar obrando, pero Jesús mismo es la salvación y es nuestra salvación. No es solo que nos salvó, porque entonces lo vemos como una cosa, un ente extraño, sino que Él es la salvación. ¿Tú quieres saber si es salvo? Tienes que saber si estás en Él. Y yo espero que los que están aquí están en Él. Pero si estamos en Él, estamos en la salvación, estamos en la verdadera, en el verdadero Dios, estamos en la vida eterna. Es imposible que tengas una experiencia de salvación aparte de la salvación que es Jesús. Si el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, porque Él es eterno. Él existió antes que todas las cosas fueran creadas. He manifestado tu nombre. ¿Ven? Lo dice ahí en el versículo 6. Aquí me quiero detener. El nombre de Dios, que es la misma persona, no es un nombre escrito, es la misma persona de Jesús. A ver, quiero que hagan un ejercicio ahora abstrayéndose. Cuando yo hablo mi palabra, ustedes la pueden oír, y si alguien es sordo no la puede oír, pero no la pueden tocar. Dios habló de muchas maneras, dice Hebreo, en todas las épocas, y no oyeron. Decidió por tanto venir personalmente Él, en la persona de Jesús. Entonces, la palabra de Dios se hizo tangible, tomó cuerpo, tomó carne y nos habló.
y lo podíamos tocar. Por eso Juan dice, lo palpable del verbo de vida, porque ese verbo de vida no es como la palabra mía que ustedes están oyendo, hizo así, ¡fua! Y se presentó delante de ellos de una manera visible. Igual que la palabra se hizo visible, de esa misma manera el nombre de Dios se hizo visible. He aquí yo soy el nombre de Dios. Hay incluso un rabino que antes de morir dejó escrito en un papel y dijo, no lo abran hasta que yo no me haya ido de este mundo, el nombre del Mesías, del Salvador. Y se formó tremendo revuelo, porque cuando murió, dieron a conocer, y cuando fueron allá y abrieron, decía Yeshua HaMashiach, porque él se le reveló a él. Él es nuestra salvación. Pero ¿qué cosa dice el Antiguo Testamento? Que Él es la salvación. Pero ese nombre, que es sobre todo nombre, dice la palabra, se hizo carne, se presentó. Y por eso es que Jesús dice aquí en Juan 17, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Porque Él sigue hablando como si fueran dos entes diferentes, pero porque dice, los hombres que del mundo me diste, y nadie dice, los que tú me diste, siempre habla, porque la tarea de Jesús, del Hijo, era venir a presentar al Padre, era venir a dar una prueba de que debemos vivir para el Padre, debemos invocarlo a Él. Miren, yo les voy a decir una cosa, ya dije que no me gusta mucho hablar de mis experiencias, y mucho más cuando hablo de estos temas, pero a mí me revolucionó mucho en las oraciones corporativas, donde había necesidades de personas que nos conocíamos allá en mi iglesia en Cuba. Me revolucionó mucho. Incluso tuve un grupo de discipulado donde les daba un discipulado de oración para líderes. Esta visión. Porque antes yo venía delante de Dios y Dios responde las oraciones, porque Él ve el corazón, Él ve qué grado de revelación tenemos. Pero cuando Él te prepara para que tengas sed y tienes sed y le pides, entonces Dios te lleva a conocer un poquito más profundo. Mira, no es solamente que te da lástima la situación de aquella persona, sino que el Padre, al responder, le da gloria al Hijo. Y nosotros, al orar al Padre en el nombre del Hijo, el Padre recibe gloria, porque hay perfecta unidad entre ellos. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros vivamos para darle gloria al Padre, que nuestras metas, nuestros sueños se los pongamos para darle la gloria al Padre. Puede que el enemigo va a tratar de que nos desviemos de la meta, que nos pongamos así entretenidos, pero si nosotros vemos como que la meta de Dios es solamente salvarnos, bueno, ahora nos salvó y que no nos quedamos allí. Sin embargo, la meta de Dios es grande, es profunda. Él dice que nos salvó, nos escogió, dice, para que estuviéramos con Él, para que estuviéramos cerca de su corazón. Y en ese estar cerca de su corazón, el Padre se te va revelando. Hasta que la aurora amanezca, dice que como Él es, porque yo les decía, si no vemos al Padre en una manera profunda, no nos vamos a ver como hijos. Y no nos vamos a aceptar, ni nos vamos a apropiar de la identidad que tenemos en Cristo. Y vamos a estar haciendo cosas para ganarnos la aceptación del Padre. Como el hermano del hijo pródigo, que se quedó en casa trabajando, programas, esto, lo otro,
Eso no fue, eso fue para llevarlo a la realidad de nosotros. Trabaja programa de esto, programa de lo otro. Y a veces los mismos que llevan los programas no tenemos tiempo de estar en lo secreto, en el reposo del Padre, dejándonos que nos abra, nos hable abundantemente lo que nos quiera hablar acerca de sí. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cuál era su palabra que habían guardado? ¿Eran perfectos? No, sí. Ustedes saben que Pedro mismo se llenó de miedo y empezó, no, yo no anduve con él, yo no estaba con él, y no eran perfectos. Eso es lo que siempre creemos, que guardar su palabra es ser tan perfecto, y aquel es súper ungido. Guardar su palabra, ¿cuál fue la palabra que nos vino a traer? Que él era. Y cuando guardas esa palabra, estás en Cristo. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la oración? Juan habla acerca del que permanece en él. Si permanecéis en él, pedid todo lo que quisiereis. Si permanecéis en él, pedid en él todo lo que quisiereis, y os será hecho. No creemos eso y no nos lo apropiamos porque no vemos el resto. Pero cuando llegamos a entender, entonces ya no llego a tratar de manipular a Dios con mis oraciones. Hago primero 3 cánticos para que entonces, como estoy cumpliendo paso número 1, paso número 2, paso número 3, ahora ya Él me va a dar lo que yo estoy pidiendo. Pero no es así. Cuando yo veo esto de una manera profunda, entonces puedo venir con confianza del que Él me está oyendo. Porque estoy en el Hijo. Y si hay algo que está mal y que Él quiere corregir, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer con tu vida también. Pero Él quiere que te veas si eres hijo, si eres hija, como lo que eres en Cristo. Es solamente por Cristo Jesús. Ahora han conocido todas las cosas que me daba proceder de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que sale de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Cuál era el mensaje? Que yo salí de ti, del Padre, y que yo vine, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ese fue el mensaje que trajo Jesús. Y algunos se van a oponer y van a citar palabras descontextualizadas que están en Mateo, Marcos y Lucas. No, pero la Biblia dice esto, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque si no, y que si tú le dices raca a tu hermano, ya te va para el infierno, y que si esto y que si lo otro. Hay una prédica, o creo que más de una, donde he explicado siempre eso, y lo vuelvo a explicar. Hay una diferencia entre el Evangelio de Juan y los Evangelios sinópticos. En los Evangelios sinópticos, que son los que tienen una misma visión, Jesús está hablando mayormente a los que quieren cumplir la ley. ¿Quieres cumplir la ley? Estoy yo aquí para darte las cosas gratuitamente, todas las que son del Padre las puedes recibir mediante mi persona, pero no me ves a mí como quien digo yo que soy. Pues tengo para ti malas noticias. No es solamente que no te divorcies, no puedes mirar a una mujer para codiciarla, porque ya en esa condición ya violaste la ley y no puedes entrar a la presencia de Dios. Te enojaste con tu hermano y le dijiste raca, fato, pues ya no puedes entrar, perdiste el reino de los cielos. Entiendan lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, la ley es buena, ella no te puede vivificar. Sí, y lo dice también Gálatas. Yo no puedo coger los textos y descontextualizarlos. La misma escritura me va dando la respuesta. Porque la escritura no es de interpretación privada. La misma escritura es su propio intérprete. Y entonces dice que la ley en el libro romano es buena, es justa, es espiritual. Pero la ley no te da la capacidad. Si no hubiera hecho falta Cristo.
Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces lo que está diciendo realmente Jesucristo es: si tú no me reconoces a mí para llegar al Padre, nunca vas a llegar. Porque tiene que ser cumplir en la práctica todo tan perfectamente que descalifica. Y bueno, me quedé en ese punto y yo creo que ya es suficiente para pasar a orar, y le doy gracias por la oportunidad que me dieron de poder terminar aquí la idea, que en definitiva les va a quedar para ustedes y para otros. Porque quiero decir esto también, que el hambre acerca de Dios, cuando es un hambre vieja, no saciada. Imagínate que tu niño, Dania, tú le estés dando la misma lechita y la misma papilla de cuando nació, se hubiera muerto ya. O ustedes, a sus niñas. Hay que ir dando alimento más sólido. ¿Y qué pasa? Que hay multitudes hambrientas a nivel mundial que, como no encuentran respuesta a sus necesidades de hambre, terminan metiéndose incluso en las sectas. Si haces una oración para terminar. Sí, entonces ahora hacemos una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque todo es por tu misericordia. Y tú sabes qué difícil es siempre exponer este tema, Señor. Y yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes cuánto oré por ellos antes de venir, pero ahora de una manera personal, juntamente con ellos acá, Señor, quiero orar que tú les concedas de una manera aún mucho más, porque sé que aquí hay hermanos que tienen hambre, que tú les concedas una revelación en el conocimiento tuyo acerca del Padre. Y sobre todo, Señor, que pongas hambre en ellos, Señor, de conocerte como Padre, de conocer para recibir ese abrazo tierno tuyo en todo tiempo, no como el Padre terrenal que a veces ha estado ausente de nuestras vidas, de muchos de nosotros, o el Padre ese terrenal que da afecto a cambio de. Señor, gracias que tu amor ha sido incondicional, porque tú nos amaste primero antes de que nosotros pudiéramos llegar a conocer de ti, y nos creaste para tenernos en tu seno, para, Señor, tener una relación íntima de Padre e Hijo. Y cuando aparezca el lucero de la mañana, Jesucristo dice que conoceremos cómo fuimos conocidos. Señor, qué tristeza que tú nos conoces. Dijo aún David, que vivió antes de la cruz, recibió revelación acerca de esto, y dijo en el Salmo 15, bienaventurado aquel a quien tú no inculpas de pecado. Pero se está hablando de manera profética acerca de los que habrían de venir después de la cruz, y que tú no inculpas de pecado, no porque perdonaste sus pecados, no porque los borraste, no porque, Señor, los cubriste, sino que los removiste de nuestra persona, la persona de Jesús. Al justo lo hiciste pecador en la cruz. No fue pecador, porque nunca pecó, pero en su cuerpo de carne llevó él todas nuestras transgresiones, llevó los genes de la enfermedad, de toda enfermedad del espíritu, del cuerpo, del alma, y llevó también todo pecado, Señor. Y por eso te damos gracias. Y te pedimos una revelación especial, que en este lugar, Señor, nos dé la oportunidad de hablar de ti, hablar de la obra de la cruz, y de una manera muy especial levanta, Señor, líderes que sean férreos, aferrados, cimentados en ti, Señor, en el amor del Padre, para conocer el amor del Padre, para no
para no vivir con temor al castigo, sino, Señor, movernos en ese amor, deleitándonos en ese amor y obrando las obras de amor que tú preparaste de antemano mediante tu Hijo para que anduviéramos en ella. Te damos gracias, Señor, porque no estamos huérfanos. Tú, Señor, vives dentro nuestro y tú, Señor, nos da la victoria. Bendice de una manera especial a todos los presentes. En el nombre de Jesús, Señor, tú conoces las necesidades. Oro por mí misma también. Yo tengo necesidades. Tengo necesidades, Señor, de revelación. Y mis hermanos también. Concédeles espíritu de revelación y conocimiento tuyo, Señor, para que te vean a ti, el verdadero Dios y la vida eterna de una manera profunda. Dice la Escritura que el que tiene, se le dará. Porque el que tiene y tiene hambre y sed de justicia, se le va a dar más y más y más y más. El que tiene se le dará. Y yo sé que mis hermanos aquí te tienen a ti. Por eso concedo una revelación especial. Y a los que miran por internet, Señor, también dale un toque tuyo. Que esta palabra sea viva para ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.